llevamos 5 puntos claves. Llevamos 5 puntos claves. 1, limpieza de manos. 2, limpieza de superficies, equipos y utensilios. 3, el control de las plagas. 4, el control de asegurar que no estamos mezclando productos crudos con productos cocidos. Y 5, temperatura. Ahí ya van 5 procesos claves. Y ahora vamos con las últimas consideraciones. Entonces, siempre que vayamos a preparar alimentos, debemos asegurar que estamos usando agua potable. Y en los negocios que manejan alimentos, sí es mandatorio que tengan agua potable. Si ustedes en algún momento durante la operación se quedan sin agua potable, no pueden seguir con la operación. Eso es muy importante cuando nosotros estamos trabajando con alimentos. Trate de comprar los ingredientes o los alimentos en sitios conocidos. Siempre revise cómo son las condiciones en las que se están manejando los alimentos, qué tan limpias son las personas que manejan los alimentos. Cuando nosotros vemos que la misma persona que recibe la plata es la que va y nos sirve lo que estamos comprando, revisen. Cuando ustedes vean a las personas que están sirviendo, los sitios sucios, tengan cuidado. Cuando ustedes vean supermercados o mini mercados o sitios de expendio en donde no hay mucho orden o las condiciones de limpieza no son buenas, duden. Nunca consuman alimentos expirados, nunca. Si a ustedes se les venció un producto, denlo de baja, no lo usen. No lo usen porque no lo usen. Si ustedes tienen un alimento expirado, no lo usen. Y no lo usen porque el fabricante le pone esa fecha de vencimiento porque sabe que después de esa fecha el alimento va perdiendo características de sabor, de color, de textura, y porque adicional a eso ya no se garantizan ciertas condiciones de cierto contenido de microorganismos. Entonces puede llegar a haber una alteración, nos cause daño para nuestra salud. Entonces no usemos alimentos expirados. Es importante tener en cuenta que el hielo es un alimento. Esto, bueno, importante tenerlo en cuenta en nuestras casas. Si tenemos hieleras, hay que limpiarlas bien con agua y jabón antes de usarlas y entender que el hielo es un alimento. En los restaurantes y sitios de catering es súper importante tener en cuenta esta consideración porque a veces se ven sitios en donde las personas manejan el hielo, no sé asumiendo qué, porque ponen los recipientes en el piso, las cucharas las mantienen sobre cualquier lado, las hieleras no las limpian permanentemente y tienen presencia de hongos cuando uno les hace una revisión, o las tienen en unos sitios con pozos de agua, unas instalaciones en donde el agua no drena bien, unas instalaciones al aire libre, unas instalaciones sucias y como que se nos olvida por alguna razón que el hielo es un alimento. Y resulta que ese hielo que está en una hielera que está con hongos o que tomamos de la hielera con un cucharón o un recipiente que hemos puesto en el piso o en cualquier lado
y después tomamos ese hielo y lo llevamos y lo usamos en nuestro proceso de fabricación o lo usamos de elaboración de alimentos o lo usamos dentro de nuestros alimentos, es un alimento. Y hablando ahora de eso, también tengan en cuenta, es un alimento, las salsas que usamos para nuestros alimentos, las especias que usamos para nuestros alimentos, todo eso es alimento. Entonces tenemos que guardarlo teniendo en cuenta que es un alimento y que en cualquier momento le puede pasar una cucaracha encima, se le puede parar una mosca, eh, bueno, no sé, tantas cosas. Entonces, eh, tengamos en cuenta esto cuando vayamos a preparar nuestros alimentos. Eh, Nunca dejar los alimentos almacenados sobre el piso. Entonces nos llegó el mercado y dejamos las bolsas en el piso. Ahora hay una recomendación con el coronavirus y es que con un paño con solución de agua con un desinfectante, cloro, lejía, lo que sea, hipoclorito, limpiemos muy bien las bolsas y los productos que hayamos comprado, pero nunca ponerlos sobre el piso. Y cuando recibamos, por ejemplo, un mercado, una materia prima o lo que sea, eh, nunca ponerlo directamente en las zonas en donde vamos a hacer la preparación. Para eso hay que hacer un protocolo de limpieza. Entonces, no es que me llegó el saco de azúcar de papel, y del camión lo paso directamente a la planta de proceso, por ejemplo, en las procesadoras. Em, Porque previamente hay que hacer una preparación. O por ejemplo, que acabo de llegar el apio y estoy haciendo mi receta del día y necesito el apio ya, entonces me lo traen ya para la zona de preparación. No, porque es que primero tiene que haber un lavado y una desinfección. Eh, y en el caso nuestro, recibimos nuestro mercado, sacamos, desinfectamos las bolsas, todo bien, sacamos nuestros alimentos, los limpiamos, los lavamos bien con agua, solución desinfectante y luego los ponemos o en el sitio de almacenamiento o en la zona de preparación, teniendo en cuenta siempre lavado de manos en las diferentes operaciones. Bueno, estos eran como las 6 claves que debemos tener en cuenta para la preparación de nuestros alimentos en el sitio en el que estemos. Más que darle las 5 claves, lo que me interesa es que nos quede claro el por qué es importante tener estas 5 o 6 claves para la preparación de alimentos. El lavado de manos, porque es importante. La limpieza de superficies, porque es importante. El control de plagas, porque es importante. El control de temperatura, porque es importante. El no mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos, porque es importante. Más otras consideraciones como usar agua potable, es súper importante. Tener en cuenta que el agua, las especias, los condimentos que usamos, las salsas que usamos son alimentos. eh, y toda la- bueno, el hielo es un alimento. Entonces, tener en cuenta esas consideraciones para
y sobre todo entender por qué es importante que nosotros sepamos el por qué esas 6 o 5, no sé cuántos procesos claves, siempre los debemos tener en cuenta cuando preparemos un alimento. Es el mensaje más importante. Si nosotros entendemos que en nuestras casas debemos tener en cuenta esos aspectos claves, es mucho más fácil que vayamos a entender cuando estemos trabajando en un sitio en donde se manejen alimentos, el por qué nos están diciendo que tenemos que cumplir con estas cosas. Y si vemos que no se está cumpliendo, el, el hablar con el encargado sobre la importancia de que esto se cumpla. Es importante que tengamos en cuenta que la alimentación la hacemos por necesidad, por todo el tema nutritivo, pero además porque comer es rico, es divertido, porque es parte de nuestra cultura, sea en donde hayamos nacido, el alimento es parte de la cultura y de la esencia de cada uno de nosotros. Y sobre todo es una responsabilidad con nosotros mismos, una responsabilidad con nuestras familias, con las personas que viven con nosotros cuando preparamos los alimentos, una responsabilidad con los consumidores cuando trabajamos en una casa de familia o cuando trabajamos en un restaurante o en un servicio de alimentación o en una venta callejera de alimentos o en una tienda, un supermercado, un mini mercado, una empresa de alimentos, una empresa transportadora, una empresa de almacenamiento de alimentos. Para cualquier negocio o cualquier persona que maneje alimentos, acá tenemos 6 aspectos claves a tener en cuenta según la Organización Mundial de la Salud, teniendo como base que anualmente hay un alto porcentaje de la población mundial que se enferma por consumir alimentos que están contaminados y un porcentaje importante de personas que anualmente mueren por consumir alimentos que están contaminados. Si quieren hablar un poco más sobre esto, por favor déjenme su mensaje y yo les estaré escribiendo, o déjenme sus datos de contacto y yo los estaré contactando por WhatsApp, por su teléfono, por su mail, y podemos tener una charla sobre este tema sin ningún costo. Y si ya quieren algo más especializado para mejorar sus procesos, bueno, contáctenme y conversamos. Edna Martínez de Ecocalidad Consulting, siempre a sus órdenes, y recuerden, la alimentación es nutrición, es diversión, es cultura, y nuestra responsabilidad como manipuladores de alimentos es no enfermarnos a nosotros mismos ni a nuestras familias o las personas con las que vivimos, o los consumidores de los productos que estamos preparando. Muchas gracias.